Douglass North, Premio Nobel de Economía 1993, ha dejado como uno de los legados más importantes el ser un historiador económico. Esto es, analizar la historia no desde sucesos sociales, políticos ni militares, sino desde la economía, de una manera científica, con cifras, con estadísticas, lo que se ha dado a llamar la cliometría. Pero uno de los grandes legados, además, que ha dejado este genio nacido en Cambridge en 1920 y desaparecido en el año 2015, ha sido la denominación o la definición de las instituciones. Esto es, en un artículo que luego se ha extendido por todo el mundo, él definía las instituciones de una manera muy simple. Señalaba que eran las reglas de juego y que a partir de allí el cumplimiento de esas reglas de juego determinaba la institucionalidad. Todo lo contrario, aquello que es muy común hablar en nuestros países de Latinoamérica, que nos falta institucionalidad. En otras palabras, que no se cumplen las reglas de juego. A partir de allí vamos a realizar el programa el día de hoy, señalando que esta institucionalidad, este cumplimiento de reglas es necesario en el proceso constitucional. Soy Guido Aguila Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional. La sustracción de la materia en constitucional. No olvide suscribirse, no olvide compartir. Sean todos bienvenidos. Como hemos señalado reiteradamente en anteriores entregas, el Código Procesal Constitucional ha buscado un objetivo fundamental: la eficacia de los derechos fundamentales, justamente a través de los procesos constitucionales. Esta vendría a ser una finalidad, si se quiere, general, para aterrizar en una finalidad específica que es la eficacia, sobre todo a través de los procesos de habeas corpus y de amparo. Por ello, en su artículo primero sostiene cuál es la finalidad de los procesos constitucionales, donde abarca los 7, donde señala que es justamente la protección y eficacia de los derechos fundamentales, refiriéndose a la parte dogmática, y luego al respeto de los valores constitucionales, refiriéndose a la parte orgánica. Sin embargo, el día de hoy queremos concentrarnos en la segunda parte de ese artículo primero, que a la letra señala: si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deriva en irreparable, el juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda, precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en acciones similares que motivaron la interposición de la demanda. Esto se entiende a la luz, insisto, de esa búsqueda permanente del Código Procesal Constitucional de lograr la eficacia. Por eso es que se regularon instituciones como el amparo subsidiario, como la ejecución inmediata de la sentencia cuando ésta es favorable al ciudadano, o, por ejemplo, con lo referente a la represión de actos lesivos homogéneos, o la reducción de la posibilidad de presentar medidas cautelares. Todo esto para que los procesos constitucionales no se ordinaricen, sino cumplan su finalidad. Empero, esto de acá, lo que hemos señalado, la segunda parte, lo que tendría que hacer el juez constitucional cuando se produce la sustracción de la materia, no se desarrolla de una manera uniforme, como que no se cumplen las reglas del juego. Y es que realmente en los procesos de habeas corpus, de amparo o de habeas data, es claro que lo que se busca, el propósito es reponer las cosas al estado anterior a su vulneración. Empero, si se produce el cese o si el daño deviene en irreparable, es imposible reponer las cosas al estado anterior. Entonces, la búsqueda de que hay un pronunciamiento de todas maneras sobre el fondo, de que se declare fundada la demanda, es que se evite que estas acciones o estas omisiones se vuelvan a repetir en el futuro. Es decir, que no se declare improcedente la demanda habiendo existido una vulneración de un derecho fundamental, que claro, si bien es cierto, ya no sirve para el caso presente, pueda servir para casos futuros.
Empero, sobre este tema hay una sentencia hito del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 4530 del año 2008, un proceso de habeas data que viene de Cajamarca, en el cual señala que si ha habido un cese o si el daño ha convertido en irreparable, se debe declarar improcedente, porque no existe ningún problema que analizar. Empero, luego va a determinar que si se advirtiera la vulneración de algún derecho fundamental, depende de la autoridad jurisdiccional si es que se pronuncia o no se pronuncia sobre el fondo. Depende de la autoridad jurisdiccional. Puede, en vez de debe, entonces es lo que desnaturaliza, lo que hace que las reglas del juego se conviertan en impredecibles, dejando a la voluntad del juzgador si es que hay un pronunciamiento o no hay un pronunciamiento sobre el fondo. Y esto evidentemente ha ocasionado jurisprudencias totalmente disímiles. Como podemos ver en el lenguaje de Douglas North, no están claras las reglas de juego, o en todo caso, estando las reglas de juego allí, las reglas de juego entonces se debilitan. Lo que debe ser un debe se establece en un puede. Lo que sí, y para finalizar, nosotros no compartimos aquel pedido que esta sustracción de la materia deba tener una decisión sobre el fondo cuando se trata de procesos orgánicos, esto es, procesos de conflicto de competencia o procesos de inconstitucionalidad. Allí no existe esta urgencia que existe de cara a los derechos fundamentales. En un conflicto de competencias está cada uno de los órganos con sus funciones ya establecidas y se sustrajo la materia, queda allí, y lo mismo en un proceso de inconstitucionalidad, porque la norma se presume inconstitucional hasta el último, hasta que se declare lo contrario. Espero que esto haya sido para poder dar una mirada, haya servido para poder dar una mirada al cumplimiento del primer artículo del Código Procesal Constitucional. Eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.